mesa de trabajo donde vamos a trabajar lo que es la modificación del presupuesto de egresos 2019 y el cierre del presupuesto de tanto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 como la propuesta de anteproyecto de la ley de ingresos del 2021. Estamos haciendo básicamente 3 mesas de trabajo. Acabamos de tener ahorita una con la Comisión de Hacienda, otra con lo que es regidores del frente, que en este caso están enviando a sus asesores, y posteriormente vamos a tener otra mesa de trabajo, esto con la finalidad de poderles compartir lo que la tesorería por parte del licenciado Luis Medrano, el director de ingresos, y el licenciado Manuel Méndez, el director de egresos, nos van a presentar, y se está haciendo de esta manera por el tema de la pandemia. Entonces, para tratar de estar las personas menos posibles, por eso es que estamos dividiendo esta mesa que se ha venido haciendo otros años, donde se convoca a todos los regidores a una misma hora. En este caso se está haciendo en 3 momentos distintos. Si les parece, vamos a iniciar contextualizando de manera general. Es decir, se está proyectando que para esta ley de ingresos del 2021 se está proyectando un aumento general del 2.5%, esto con respecto a la inflación, básicamente. Ustedes lo van a ver ahorita reflejado en lo que nos presente el licenciado Luis. Hay algunas pequeñas variaciones que se hacen con respecto a lo que se trabajaron en cada una de las áreas, de las direcciones, de las coordinaciones, así como de las propias jefaturas, con base a lo que ellos han venido detectando. Vamos a ver que en servicios médicos municipales se eliminan algunos servicios que no se dan en el municipio y que no tiene caso tenerlos en la ley de ingresos, se eliminan estos. Otros queda solo el tema de los medicamentos con base a los costos del mercado, y ya ahorita es parte de lo que nos va a platicar el licenciado Luis Medrano. Adelante, licenciado, por favor. Muchas gracias, regidora. Como comenta, nosotros hacemos una propuesta de aumento generalizado del 2.5%. Perdón, nada más. Esta información se les hizo llegar a los respectivos correos, ya sea de algunos de los asesores que nos facilitaron el correo, o a los regidores. Entonces, esta información que se les va a presentar ya la tienen. De cualquier manera, si tuvieran alguna observación al respecto, pues sí, irla haciendo para ir haciendo las anotaciones correspondientes. ¿Sí? Perdón, Luis, adelante. Gracias. Por parte del gobierno del estado, en las mesas de trabajo que hemos tenido y de los comunicados que nos han llegado, en gobierno del estado se tiene una tendencia de aumento del 4%. Nosotros, de nuestra parte, cuidando la atención de la pandemia, tratando de analizar la situación de los ciudadanos y del énfasis local, hacemos la propuesta de aumento generalizado del 2.5%. Más sin embargo, hay algunas consideraciones que realizar. En el documento que se envió, este año tuvimos a bien hacer el tipo de presentación, poniendo de un lado la ley de ingresos del 2020, en el 2021 cómo cambiaría la redacción si es que hay algún cambio, y la justificación de por qué se está haciendo. Por ejemplo, aquí en el artículo 2020, en el artículo 1, nada más es la modificación del año, están marcadas en color rojo las modificaciones para que puedan ser ubicadas, y así consecutivamente. Y en algunos casos que hay tablas que eran muy grandes para ponerlas en PowerPoint, tuvimos mejor se anexaron en Excel. En toda la primera parte de la ley, pues básicamente no hay modificaciones. Todo en las generalidades no hay alguna modificación.
hasta el artículo 40, que es cuando hablamos de los impuestos, primeramente el impuesto predial. Pero es menor. Es añadir un párrafo para la cuestión de licencias, pero no es nada de fondo. Por ahí se hicieron algunas correcciones para ayudar a las direcciones, que es por ejemplo el caso de ordenamiento territorial, que ellos hacen su propuesta en cuanto a quitar y añadir fracciones en cuanto a su dinámica de trabajo, que ellos lo que están analizando. Pero sí, la verdad es que en la primera parte, en las generalidades, no hay modificación. Y en el caso cuando dice está vacío en el 2021, es porque no hay modificación, es la misma redacción. Aquí nada más se modifica el año, igualmente, para que esté concorde con la ley. Y aquí ya entramos a los impuestos. En el de espectáculos públicos no hay modificación. El impuesto predial, si bien no va a haber un aumento general, porque en lo que se va a trabajar en el Consejo Catastral no hay un aumento a tablas de valores, nada más se va a hacer por ahí una solicitud de modificación que todavía se va a discutir en el Consejo Catastral en cuanto a las viviendas verticales, que a partir del cuarto nivel creo que es donde se está haciendo la propuesta de modificación. La única... ¿Para que sea menos o...? No, son 10%, pero en construcciones de 4 niveles. Y a partir de las nuevas. Eso se va a trabajar el día de mañana en el Comité de Catastro y es una de las propuestas que se va a hacer. Y ya una vez que esté aprobado ya va a presentarse en el tema de la ley de ingresos. Es para ir adecuándonos más que nada homologando a la parte, futuro, así es. Homologación metropolitana. La verdad es que viviendas de 4 niveles, superiores a 4 niveles, hay muy pocas en el municipio. Pues se espera que a lo mejor ya empiecen a llegar ese tipo de construcciones verticales. Muchos ya en misión del acueducto y menos departamentos de 5 niveles. Okay. Sí, ya empieza a haber algunos, pero pues vamos que nada preparado a lo nuevo, ¿no? Sí. Si hay una solicitud de modificación en el predial, dentro de la fórmula que trae una consideración de 17 pesos bimestrales fijos, es aumentar la parte fija a 25 pesos, esto sería un aumento de 48 pesos al año por los 6 bimestres. En la parte fija hay que recordar que para el cálculo del predial son dos partes, la parte fija que es esta, la de los 17, y en la propuesta 25 pesos, y se le añade la parte variable dependiendo de la fracción donde se encuentre, ya sea .23, .25, .81, dependiendo si son rústicas, urbanas o de la construcción. Eso viene siendo el 4% más o menos de incremento. Números porcentuales no lo tengo, pero Ok. va a ser hasta más, claro. En cuanto a esa rubro. Sí nos piden quitar una fracción, el artículo 43. Este efecto es en cuanto a las evaluaciones masivas. Cuando hay una evaluación masiva de terrenos, es lo que presentan en las tablas de valores, había un tope que nosotros mismos nos impusiamos, de hecho ya ningún municipio lo maneja, nos imponíamos un tope de aumento en el impuesto predial, pero la verdad es que esto queda desfasado conforme a la realidad, porque esto pues prácticamente aplica nada más para terrenos que cambian su situación, por ejemplo alguien que urbanice, o un terreno que cambie ya sus características de rústico urbano porque los servicios municipales ya lo alcanzaron. Pues realmente es que cambia el valor comercial del terreno. Entonces pues este prácticamente era un candado que nos poníamos nosotros mismos para poder demostrarle al ciudadano el valor catastral del terreno.
parte de impuestos, la única otra propuesta que hay es en la cuestión de las notificaciones, que es un poco más cuantiosa, ya que actualmente la notificación que hace la jefatura de apremios cuando una persona tiene un crédito fiscal deudor, se le hace dentro del procedimiento administrativo de ejecución. Es primero la notificación y luego el requerimiento. La notificación tenía un costo de una UMA, son como 83, 86 pesos, no recuerdo bien. 83, ¿verdad? 83 pesos la notificación, pero la verdad es que por costos, por ahí tenemos una propuesta de ya cambiar el esquema de cómo trabaja la jefatura de apremios. Los notificadores ya, hay una propuesta ya sea o regularizarlos bien su situación laboral, porque actualmente pues como son personal sindicalizado, algunos de ellos no tienen las atribuciones necesarias para poder tener actos de autoridad. Por ahí hay una bronca que tenemos con ellos. Ya sea que solucionemos bien esa parte y ellos puedan trabajar normalmente con su esquema de sueldos y notificar, o la otra opción que es renovar la plantilla de notificadores a personal que trabaje bajo el esquema de comisiones, y pues ellos van a trabajar con un esquema de comisiones y se les va a pagar el 50% de los gastos de ejecución. Entonces pues por ahí a nosotros se nos hace un poco oneroso. La verdad es que todavía, a pesar del trabajo que ha hecho la jefatura de apremios, no ha llegado a un punto de equilibrio de ser autosuficiente. Se ha incrementado. Ellos tienen en arrendamiento 3 vehículos, creo, y aparte pues el costo que genera la gasolina, ir a buscar a las personas, porque muchas veces, sobre todo ya en la parte del requerimiento, hay que ir a buscarlos en la tarde o en la noche. Entonces la verdad es que el gasto que genera la jefatura de apremios, una UMA por notificación, era bajo. Entonces nos hace la propuesta de la jefatura de apremios, no lo he hecho desde el año pasado, pero ya vemos la necesidad de incrementarle el valor a la notificación por todo el trabajo administrativo que además lleva, porque hay que llevar el archivo, el expediente, son muchísimos los factores que incluyen en esto. Entonces por eso vemos la necesidad ya de aumentar el valor de la notificación. Y dentro del recibo, por ejemplo, del predial, ¿va a venir reflejado en la carátula como recargo? No, ¿O eso es aparte? Eso es nada más a de las cuentas que deban. ¿De los morosos? Si les generamos notificación de los morosos, ellos sí se les refleja los gastos de notificación. Sí, va a venir un rubro aparte en la carátula, aparte de recargos y... Viene recargos, multas y gastos de ejecución. Ah, okay. Sí. En la parte ya ahora sí, ya todo lo que entra derechos y servicios que presta el municipio, ya en su mayoría trae el aumento generalizado del 2.5%, salvo algunos casos. Por ejemplo, en tianguis, que traemos, ahorita lo vamos a ver más adelante, trae un aumento de $1 el metro lineal. Salones de eventos, que también lo vamos a ver, y el caso de Centro de Salud Animal, que ellos hacen su propuesta de aumento del 3%, porque los costos con ellos han aumentado bastante, sobre todo el caso del sueldo del médico veterinario, que también aumentó considerablemente el año pasado, y el caso de servicios médicos municipales, que ellos hacen su propuesta de aumento revisando el valor del medicamento, el valor mercado del medicamento. Aquí pues todo lo pueden ver, traen en rojo la modificación, todo es ajuste inflacionario, salvo ya esta parte. Juegos mecánicos, por ahí nosotros hemos visto que no se ha aumentado desde hace años.
Perdón, Luis, el otro, el de 7 a 8 pesos por metro lineal, estaba antes. Ah, sí, El derecho de Ese, piso. ahí está. el derecho de piso que pagan los comerciantes en los tianguis tiene años que no se han actualizado. Sí ha habido un aumento en la recaudación, pero es más que nada tanto por el trabajo que ha hecho la Jefatura de Ingresos con sus recaudadores de no dejar ningún tianguis sin pasar a cobrar, como el hecho de que han aumentado los comerciantes en los diferentes tianguis. No vayamos lejos, aquí en el de tianguis artesanal, las zonas de contención, por ejemplo, enfrente de la clínica 93 del Seguro Social, están a su tope o quién sabe y hasta rebasadas porque cada vez están más dentro del flujo de los vehículos. Entonces la propuesta que se hace es aumentarlo de $1 el metro lineal, de 7 a 8 pesos. La mayoría de los comerciantes pagan entre 1,5 metros y 2 metros, que es lo que utiliza un comerciante cuando va a vender. Y también el aumento en el tianguis navideño de $1 sería de 8 pesos a 9 pesos. Eso es en lo que tiene mayor impacto dentro del uso de piso. Y también el caso de los juegos mecánicos. Ellos tienen 2 tarifas. De lunes a jueves pasaríamos de cobrarle de 5 pesos a 6 pesos. Y en fin de semana y días festivos pasaríamos de 8 pesos a 9 pesos el metro lineal. De ahí en más, pues casi todo tiene efectos inflacionarios. Y el otro punto que traemos de modificación importante es el de los salones de eventos. En la propuesta del año pasado teníamos 3 rangos: salón de fiestas infantiles, terrazas y salones de eventos. Y teníamos que era un rango de costo de la licencia municipal, desde los 4,000 hasta los 18,000 pesos. Pero vemos que esto se ha complicado mucho en la cuestión de tener un criterio por parte del juez calificador y por parte de las personas que van a inspeccionar las instalaciones, qué criterio cumplen. Entonces, debido a esta situación, se hace la siguiente propuesta: que el salón de fiestas infantil sea categorizado con un aforo de 1 a 100 personas y tenga una cuota de licencia municipal de 6,000 pesos, ya sin rango, sería una cuota establecida. El salón de evento con aforo de 101 personas a 250 personas en 9,000 pesos, que este es el caso de la mayoría de los salones de eventos que operan en el municipio. Un tercer rango con un aforo de 251 a 500 personas, una licencia municipal de 14,000 pesos. Y un cuarto rango que sería de 501 personas en adelante, que por ahí probablemente van a ser 3 o 4 salones de eventos los que cumplan con esta característica aquí en el municipio, nada más. Va a depender del que cae. De hecho, a lo que nos había tocado ver era que muchas personas estaban pagando su salón de eventos en 12,000, 13,000 pesos, ¿no? Entonces sí, si cae dentro del segundo rango, va a ser más factible, ¿no? Pues el salón de fiestas que tenga menos de 100 paga 6,000. Sí. De ahí más continuamos con efectos inflacionarios. Todo lo que son tiendas de abarrotes, anuncios. Les comentaba ya en la cuestión de lo que ve la Dirección de Ordenamiento Territorial. Si hacen por ahí cambiar unas modificaciones de redacción, por ejemplo, ya se quita el término permiso de construcción, ahora cambia a manifestación de obra, cambia el término. Por ahí lo van a ver en varios rangos. Hay aumento inflacionario en sus tarifas. Esta otra vez, por ejemplo, el cambio de redacción que les comento.
aquí nos pidieron ampliar una fracción. Incluso hay, por ejemplo, hay tarifas que pues, es por ahí de los menos de 20 pesos, que ellos no alcanzan el aumento inflacionario, porque debemos redondar a pesos completos. Entonces, por ejemplo, estas menores a 20 pesos creo que no alcanzan a aumentar ni siquiera un peso. En la cuestión del CIAPA, nosotros no hacemos ninguna propuesta, mandamos la redacción en ceros, y es el comité tarifario del CIAPA el que hace la propuesta al Congreso, y después el órgano técnico del Congreso es el que modifica las leyes de ingresos de los municipios de la zona metropolitana. Por eso nosotros en CIAPA van a ver que nosotros mandamos la propuesta en ceros. Rastro prácticamente fue todo inflacionario en los rubros que alcanzó. Registros igual de la misma forma, es prácticamente inflacionario en los rubros que hubo. Aquí en la cuestión de las certificaciones, esto va a ser lo único diferente que vamos a presentar al documento que se les hizo llegar. Secretaría General nos pide hacer una modificación aquí en los certificados de residencia. El certificado de residencia aumenta de 102 pesos a 120 pesos y se incluye un párrafo donde nos habla de que si una persona tiene una discapacidad del 50% en términos médicos, va a poder, se le va a poder condonar prácticamente el valor del certificado de residencia, y se añaden tres nuevas certificaciones, que es el certificado de residencia con antigüedad, derechos civiles y políticos, acreditación de identidad y firmas para la constitución de ciudades cooperativas, y la autorización del libro de condominio, que para los condominios que llevan su contabilidad de ingresos y egresos pueden tener un libro certificado. Y de acuerdo al... Hugo, ¿me ayudas a saber el código de qué? Sí, es el código urbano que establece que son los secretarios de los ayuntamientos quienes tienen que autorizar este tipo de libros para los registros de ingresos y egresos, y no estaba contemplado para tributarlo. Y ya en la cuestión de... todo prácticamente es aumento inflacionario, salvo los casos que les comentaba del Centro de Salud Animal, que ellos hacen la propuesta de aumento al 3%. Y el caso de servicios médicos, que ellos lo hacen al costo del mercado. Perdón. Comude también nos hizo una propuesta de aumento ellos del 5%. Ellos también han sido afectados tanto por el aumento de sus costos como por el hecho de que ya no se cobra el servicio de la entrada de los... Modificaciones. Se aprobaron dos códigos, una modificación al Código de Protección al Ambiente, y se aprobó recientemente el Código de Protección de Animales. Todo esto nos vino afectando en el artículo, creo que es 94, que nos habla de las sanciones administrativas, que es el artículo que más modificaciones tuvo por añadir estos dos conceptos, y adicionalmente de que se cambiaron muchas tarifas que estaban en pesos, se cambiaron a UMAS. Es el artículo 94. Van a encontrarse mucho estos casos de que cambia el rango de pesos, lo cambiamos a UMAS.
fueron muchas las fracciones que sufrieron esa modificación. Esa es la fracción más larga. Bueno, esta y la del CERPA son los artículos más largos de la ley. Ahí estás en el rubro ya de... Seguimos en las infracciones. Estas son infracciones a policía y un gobierno. Es que de checar si viene la reforma de... Sí. Por escupir. Sí, está sí bien. viene. De acuerdo al decreto municipal, Así es. se incluyó esta fracción. Esta desapareció. Nos pidieron, de acuerdo al código de gestión ambiental, esta desaparece porque se incluye dentro de otra fracción y entonces se sustituye, entra la fracción H, el proceso H, que es la de los escupitajos, que es de policía y buen gobierno. Y esto es ya por todo lo modificamos en ese sentido de los números. Creo que era la fracción. Creo que es la fracción 17. Aquí está, donde se añade lo del Código de Protección Ambiental, que hacían faltas de acuerdo a unas normas. Que también estuvo considerable modificación en base a todos en base al Código de Protección Ambiental, cambió su redacción. Y esta es la fracción. Se recorrieron las fracciones, entra como fracción 17 la de protección y cuidado y sanidad a los animales, entra como fracción 17 y provoca que las demás fracciones restantes se escalonen y se recorran, pero todo esto es lo de ese código. Y a partir de la fracción 18, 17 que antes era, nada más cambian de fracción. Es esta la 18. Y en base, pues todavía siguen las modificaciones en base a unas. Creo que esas serían las modificaciones importantes. Entonces era cuestión que se analizara cada fracción en lo particular, si alguien tiene algún comentario. Pero esas son todas las modificaciones que se propone en general en la ley de ingresos. ¿Usted alguien tiene algún comentario? Si no, para lo más probable es que del estudio que ustedes hagan junto con los regidores volvemos a realizar una mesa de trabajo para la siguiente semana, ya con los comentarios que ustedes tengan a bien. O en su defecto hacerlos llegar por escrito para considerarlo y ya platicarlo en la Comisión de Hacienda y ya ver para estar en condiciones de poder dictaminar. No sé si alguien tuviera alguna pregunta ahorita al respecto para que nos la pudiera solventar el licenciado Luis. ¿Alguna observación, algún comentario que quisieran hacer? Si ya sus regidores revisaron el documento o demás. Este documento, como les decía, fue enviado desde el día lunes.
precisamente para su revisión y análisis, y bueno, pues poder subsanar esta reunión y las observaciones que se tengan, ¿no? ¿Alguien? Si no, pasamos al siguiente ¿No? tema. Bueno, si les parece, pasamos al siguiente tema, que es lo de la modificación del presupuesto de egresos e ingresos del 2019, que es de alguna manera ese presupuesto ya ejercido. Ya nada más nos diría el licenciado Manuel Méndez cómo es que queda, dónde hubo los ajustes presupuestales con base a cada una de las partidas, donde hubo algún aumento, alguna disminución, y pues lo dejo en el uso de la voz, licenciado. Gracias, regidora. Bueno, este es un ejercicio que año con año la parte legislativa del municipio tiene obligación de realizar. El año pasado los regidores lo hicieron en el mes de abril. Regularmente son las fechas en las que ya se cierra la cuenta pública y se hacen las modificaciones del presupuesto conforme haya quedado al 31 de diciembre. No sé, ya lo teníamos preparado para el mes de abril, pero obviamente por las razones de la contingencia sanitaria se fue posponiendo la presentación. La modificación que realizaron los regidores en el 2019 fue por un monto total de 1.404.741.941 pesos y se ejercieron 1.399.540.674. Es decir que hubo una variación del 0.37%. Financieramente pues refleja una buena planeación por parte de los regidores que tuvieron a bien aprobar el presupuesto 2019 y pues el apego de la tesorería municipal a las partidas que están presupuestadas. Tenemos reglamentariamente más o menos un 10% de variación entre partidas, los cuales prácticamente en ningún capítulo se llegó, y menos en el presupuesto, como lo mencioné, fue el 0.37%. O sea, no se llegó ni al 1% de variación. Tenemos, como manejamos la dinámica en la mesa pasada, obviamente entre capítulos sí hay variaciones, pero ninguna, exceptuando la de la luz eléctrica, pues pasó del 20%, y ya en global pues fue el 0.3%. Cerramos el ejercicio en la parte del capítulo 1000, que son servicios personales, donde se integran todas las remuneraciones al personal permanente, que son los sindicalizados y de confianza, los transitorios, que son los supernumerarios y contratos, las remuneraciones adicionales, que son las primas y los aguinaldos, así como las aportaciones patronales y de los empleados al sistema de seguridad social, que es el Seguro Social, y de pensiones del Estado. Se integró la parte de lo que se había previsto para el aumento salarial, que más o menos era el 4%, y fue lo que aumentó en total el capítulo correspondiente a servicios personales. En el pago, en la partida 1700, su partida 171, no se ejercieron los 18 millones que se tenían previstos que llegaran del Estado para el tema de Policía Metropolitana. Nos llegaron 16 millones, que fueron los que se aplicaron el año pasado. Esto es para la homologación de los policías en el tema de que tengan el mismo salario que los policías de Zapopan. Este año también se están recibiendo dicho estímulo. Más o menos el estímulo mensual es de 4.5 millones al mes, que se distribuye entre los elementos de la comisaría. Cabe hacer mención que solamente son elementos operativos, no administrativos.
Hubo una variación en el tema de las cuotas del fondo del ahorro y las prestaciones para las indemnizaciones derivado del dictamen financiero que se hizo del Seguro Social y del dictamen financiero que se hace a la Tesorería Municipal. Se depuraron muchos asuntos que se tenían pendiente en el tema de diferencias entre las aportaciones de los empleados. Esto es porque muchas veces dan de baja a los empleados en una fecha y no los dan de baja en las instituciones de seguridad social en la fecha en las que se dio de baja el ayuntamiento. Entonces todas esas diferencias se fueron depurando con los dictámenes, por lo que nos hicieron, tuvimos un ahorro ahí en lo de seguridad social y un aumento de las prestaciones contractuales derivado de las prestaciones que se vinculan con el aumento salarial de 47 millones a 49 millones. Pero prácticamente todas las partidas se comportaron conforme a lo que habían presupuestado los regidores. En la partida maestro tuvo una disminución de 1%, prácticamente 500,000 pesos, ejerciéndose prácticamente conforme a lo que se había presupuestado. Entre partidas de las más significativas es la partida 215 y 214, así como la 211, que 214 es el tema del tóner. Principalmente se lo explicamos a los regidores previamente en la sesión pasada, pues se lo explicamos a ustedes. No se ha podido llegar completamente a la transición de los centros de copiado a que el personal de las unidades ejecutoras del gasto dejen de usar las impresoras. Ha habido, básicamente, lo decimos así sinceramente, mucha resistencia a dejar la impresora y también al sobreuso de las tintas. Entonces, realmente, como son impresoras viejas, ya las tintas y los toners son muy caros. Entonces, básicamente hay toners que valen hasta 3,000 pesos y no tienen no tienen un rendimiento adecuado, pues, a lo mejor imprimen 300 hojas y se acabó el toner, ¿no? Entonces es muy oneroso. Pretendemos que este año, junto con el Comité de Tecnologías de la Información, ya puedan hacer la depuración completa la han estado haciendo, pero esperemos que sigan depurando impresoras, ¿no? En el material impreso digital, que también subió 3 millones, principalmente muchas de las dependencias, con el cambio que hubo de la ley de ingresos, se han generado bastantes formatos. Hay dependencias que anteriormente manejaban 2, 3 formatos y ahora manejan hasta 10. Principalmente temas de protección civil, que maneja hojas de visita, hojas de revisiones, dictámenes. Se cambió a un formato único de ingresos. Antes tenían 3, ya nada más se tiene 1, pero el que se está produciendo, el que se está adquiriendo, tiene mayores medidas de seguridad, ¿verdad, Luis? Sí, de hecho cambiamos en ingresos, tenemos 3 formatos de recibos y de uno de CNA. Lo pasamos a un recibo único que tiene como 10 candados de seguridad. Es un ingreso, y aparte las diferentes dependencias que su trabajo administrativo cambiaron a utilizar formatos, por ejemplo espacios abiertos, inspección, que también ya manejan un volumen considerable de formas impresas. Y las actas de nacimiento también. Actas de nacimiento, la verdad es que el registro civil se le ha cargado mucho el trabajo en ese aspecto, no nomás de las municipales, también de las estatales. Y eso que ya existe la posibilidad de sacar el acta en línea, ¿no? Pero sí, se le ha cargado bastante a... El tema de obras públicas también se hicieron formatos con esos filtros. Sí, no, bueno, con candados de seguridad no, pero sí mandaron a hacer muchos filtros internos de ellos. No, los candados se los pusimos al que entregamos al ciudadano, al recibo, sí, el de recibo ingresos, social. Principalmente porque se detectó pues bastante temas de falsificación de los recibos oficiales. Quien los conozca pues sabían que era un recibo pues muy sencillo, pues. O sea, básicamente incluso las impresoras eran de golpe, entonces realmente no manejaban ningún tema de seguridad en los recibos. Ese es el tema por el cual se aumentó en esas partidas.
En el tema de alimentos, utensilios bajó. El año pasado se habían presupuestado prácticamente 800,000 pesos para el tema de comedores comunitarios. En 2019 no se ejerció. En este 2020 ya se realizó el convenio con la Secretaría del Estado correspondiente, para que creo que empezó a funcionar el 17 de julio. En este mismo mes empezó a funcionar los comedores comunitarios. En todas las demás partidas pues, hubo una disminución. Otra de las más representativas es la disminución en la 241, que es la correspondiente al asfalto. Se había presupuestado 6 millones de asfalto, se ejercieron prácticamente la mitad. Dentro de la evaluación del desempeño fue un foco rojo para nosotros, porque pues antes esas áreas se quejaban precisamente de que no se tenía material para trabajar, y se les dotó. Los regidores presupuestaron una cantidad correspondiente al asfalto, y resultó que realmente lo que no se tenía eran las herramientas necesarias para aplicarlo. Entonces en este ejercicio se han adquirido algunas máquinas para que puedan ya, y creo que ha habido ya lo pueden ir más o menos viendo. O sea, es muy sensible esa parte del asfalto, porque ya hay muchas calles que se están repavimentando al día de hoy. El tema de productos químicos y farmacéuticos también, alrededor de la mitad del año, a la mitad del año pasado hubo el cambio de director. Detectaron mucha falta de control interno en el tema de las medicinas. Había fugas de medicamentos, también se había presupuestado con el tema de los medicamentos controlados, que nosotros no tenemos posibilidad de adquirirlos. Entonces, derivado de ese control interno que se estableció en las unidades médicas, no se ejerció el total del presupuesto en la parte de productos químicos, lo que son medicamentos y suministros. Un aumento considerable fue el de las gasolinas, derivado de los 50 vehículos que se arrendaron a finales de 2019. Son 50 vehículos operativos que están ya funcionando y que prácticamente no están visitando ya el taller tan continuamente como eran los anteriores. Este aumento en la gasolina también tiene su contrapeso en la disminución de refacciones, que más abajo lo veremos. En el tema de vestuarios, todos, si se fijan, alrededor del 3%, 10%. Prácticamente esto de vestuario y uniformes es el anexo técnico de Fortasec, el cual se aplica correspondiente al convenio, y ya se tenía más o menos previsto. Cuando se autorizó, se tenía previsto que a lo mejor autorizaran 8.200.000 para uniformes de la comisaría, y se ejercieron nada más poco menos. Aquí es donde el contrapeso de las refacciones de vehículos bajó considerablemente, debido a que pues ahorita digo, ya muchos vehículos ya no están en uso. Creo que unos ya están en proceso de desincorporación del municipio, y pues eran los que básicamente estaban todas las semanas visitando el taller, ¿no? Pasamos a lo que es servicios generales. Aquí tenemos un aumento muy fuerte en el tema de consumo de energía eléctrica. De 79.500.000 pesos que se presupuestaron, se ejercieron 95.658.000. La causa fueron dos, principalmente el aumento de la tarifa 6 de alumbrado público, la incorporación de algunos fraccionamientos a la red del municipio, que ya se regularizaron y que fueron entregados al municipio, y su correspondiente entrega ante la Comisión Federal de Electricidad. Pero el gran porcentaje fue el aumento de la tarifa. Obviamente aquí está el tema que ya se está viendo por parte del jurídico, de que todavía se tenía ahí el tema legal con la empresa de alumbrado. Posteriormente, en el tema de arrendamientos, de edificios, pues ya se estaba prácticamente los edificios que se han estado arrendando desde 2018 son los mismos que se tuvieron en 2019.
En el tema de arrendamiento mobiliario y administración subió por el tema del arrendamiento de las copiadoras, los centros de copiado. Se hicieron algunos adendos al contrato correspondiente debido a que se han estado instalando más centros de copiado. Y hubo una disminución del 74% debido a que el arrendamiento de los vehículos, de los 50 vehículos, solamente se pagó una sola factura en el 2019. Se tenía previsto que se iban a pagar 4, pero pues debido al tema de los contratos, la entrega de los vehículos y todo esto, empezó prácticamente a finales de 2019, los cuales nada más ejercimos 678,000 pesos. En los servicios profesionales hubo una variación prácticamente del 10%. El tema de las auditorías, las agencias calificadoras, los dictámenes del IMSS, los dictámenes del Seguro Social, la auditoría del SAT, todos esos temas. Servicios de diseño de arquitectura son los proyectos derivados de obras públicas que se tienen para el banco de proyectos que se tiene. En el 2019 no se recibió ningún fondo extra aparte del ramo 33, pero parece que para el 2020 sí se va a recibir parte de un fondo federal operado por el Estado, pero nos piden los proyectos, entonces de alguna manera pues ya esos proyectos ya están en el banco de proyectos de obras públicas, creo que de hecho ya los entregaron al gobierno del Estado para que se puedan aprobar este año. El tema de capacitación bajó, pero si más o menos pueden ver, subió el tema de servicios profesionales. El tema es básicamente que en el anexo técnico de Fortasec ellos nos mandan qué objeto del gasto es al que se le tiene que asignar el proyecto. Entonces anteriormente, de 2018 para atrás, prácticamente todas las capacitaciones de la comisaría que son por parte del anexo de Fortasec se cargaban a la 334. Así nosotros seguimos el tema histórico, pero para 2019 el anexo nos marcaba que se tenían que cargar a la 339. Entonces básicamente solamente se reclasificó el monto que se tenía previsto. En el tema de servicios financieros, pues el tema de servicios financieros bancarios son todas las comisiones por parte de las cuentas bancarias, las comisiones que se hacen por los cheques. No hemos podido todavía, se realizan muchos cheques de nómina, entonces cada cheque pues tiene un costo ahí que se va acumulando y junto con las comisiones de las cuentas bancarias y todo esto pues suma esa cantidad. Se ejercieron básicamente los seguros. Bajó un poco la póliza de seguros para el 2019 debido a que se desincorporaron muchos de los que se tenía presupuestado de un histórico que se venía pagando, bajó a 2.691.000 pesos. En servicios de instalación y reparación básicamente son remodelaciones y todo lo que piden en las oficinas que no sea papelería, o sea, prácticamente desde una puerta, desde una chapa, vidrios, todo ese tipo de cosas se mete ahí en esas partidas. Se repararon algún equipo de instrumental médico, como son los autoclaves y cuestiones de ese tipo, y en el equipo de transporte también bajó derivado de la misma desincorporación de los vehículos. La única que aumentó en porcentaje fue la de servicios de jardinería y fumigación. Jardinería no, sino que básicamente fue la fumigación. Se están haciendo fumigaciones prácticamente mensuales. Ha habido varias opiniones respecto a ese tipo de fumigaciones. Se le pidió un informe a la dependencia de recursos materiales y al parecer el tema es que esa empresa que se contrató tiene unas fumigaciones ecológicas, es decir, que no usa productos químicos, sino productos más naturales, y por eso las fumigaciones tienen que ser más constantes. Entonces de alguna manera pues, también a nosotros nos movía porque había tantas fumigaciones y ese es el tema. Básicamente la mitad de ese monto se va al tema de rastro y servicios médicos que tienen una periodicidad de las fumigaciones más constante.
En el tema de comunicación social, que es prácticamente lo que ejerce Presidencia Municipal y su área de comunicación social, tuvo una reducción, eficientaron procesos, creo que dio resultado el tema de la consolidación de los servicios, es decir, antes como que en años anteriores se contrataban varias empresas y a veces hacían lo mismo, entonces creo que la consolidación de los servicios pues generó este ahorro. En los servicios de traslados y viáticos, pues básicamente son pasajes, tanto aéreos, terrestres, comisiones de los funcionarios públicos, que principalmente son como, algunas visitas a convenciones de algunos directores o coordinadores, pero también tuvo un ahorro del 39%. En los servicios oficiales se concentra todo lo que son festividades del municipio. El 2019 comparado con este transcurso de 2020, pues sí se ejerció, sí se hicieron muchas festividades, incluyen desde carreras deportivas, los taspanes, las crucitas, el informe de gobierno, fiestas patrias, prácticamente todos los eventos de cultura, Día de Muertos. Tenemos alrededor de unas 40 festividades en el transcurso del año y todo se va a este rubro. En el tema de otros servicios generales, la más representativa fue el pago de sentencias y resoluciones. Aquí se pagan cualquier tipo de laudos. Nunca se había ejercido tanta cantidad. Se han ido resolviendo situaciones por parte de la sindicatura y se estableció un método de un semáforo en el cual pues nos daba ya luz verde sobre cuáles son los litigios que apremian más. En el tema de otros servicios generales, ahí se incluye nada más prácticamente lo que es CAPSA, derivado de que en el presupuesto no hay una partida asignada a recolección, ya que es una obligación del municipio, entonces no hay así, entonces esa nosotros siempre normalmente y otros municipios se va esta partida, se ejerció prácticamente al 100% con lo que habían presupuestado los regidores. En las transferencias al resto del sector público incluyen básicamente lo único que son las transferencias a nuestros 4 OPDs, que es el DIF, el Instituto de la Mujer, el INDAJO y Comudi. Y pues se operó prácticamente con lo presupuestado. Subió derivado de la devolución del artículo 3B del ISR, en el cual si los entes timbran correctamente su nómina, se les regresa el impuesto que ellos pagan. Entonces el presidente y el tesorero pues tuvieron a bien, nos lo regresan a nosotros como municipio, pero a su vez nosotros se lo volvemos a regresar a los OPDs. Entonces de alguna manera 63 millones era lo que se presupuesta y el diferencial es el excedente de lo que se correspondió al impuesto 3B, digo el artículo 3B. En ayudas sociales se tiene un monto de 14 millones, no sabíamos exactamente cuánto es lo que se iba a asignar para el programa Recrea, que es el que fue en 2019, que fueron los uniformes y los zapatos. El convenio con el Estado nos marcó un monto de 13 millones y se ejercieron 14 millones 427. Por ahí el tema de becas, ese es de Fortasec también para los aspirantes a policías, y 150,000 pesos que se ejercieron a instituciones de enseñanza. Tema de jubilaciones, son las únicas personas que tenemos pensionadas por parte del municipio. Va disminuyendo porque realmente pues desde que tenemos el convenio con pensiones del Estado, nosotros ya no pensionamos personas y pues, son personas ya mayores que han ido, muchas veces ya no están. En la parte de inversión, se realizaron inversiones a finales de 2018, si ustedes recuerdan, la compra de las patrullas y de algunos equipamientos, por lo cual este año no se ejerció la totalidad del recurso. En el tema de mobiliario de administración se ejerció el 50%, en equipo educacional pues fue muy poco lo que se ejerció, y en equipo de transporte, que se ejerció prácticamente al 100%,
menos un 9%, está incluido lo que es el camión motobomba de los bomberos y las 2 ambulancias que se adquirieron en 2019, a las cuales se sumaron las otras 2 ambulancias del gobierno del estado. Este es equipo de comunicación, básicamente se fue al 100%, que es el tema de Fortasec, que son radios y pilas para los móviles de los oficiales y un radio de una camioneta. Y en el tema de obra pública, teníamos presupuestados 96 millones, como les mencioné hace un momento, no recibimos ningún otro fondo para realizar obra más que el ramo 33 de infraestructura, más sin embargo el ramo 33 fue de 72 millones y la diferencia fue hecha por recurso propio. Básicamente nos basamos en temas de drenajes y pavimentaciones y empedrados de piedra. En algunas otras construcciones vienen temas de desasolves y cuestiones de ese tipo, pero son los menores. El tema en bienes propios, que todos derivados de bienes de dominio público, que son calles prácticamente, y en los propios fue la remodelación del Palacio Municipal de 2019. Ya el capítulo en el tema de participaciones y aportaciones, tenemos nada más la aportación que se dio a la FIL de 800,000 pesos, y este convenio de descentralización es un convenio que tiene la Ley de Coordinación Estatal, en donde nos retienen el 3% de turismo, de hospedaje, 3% de hospedaje, pero como nos lo mandan y después nos lo retiran, pues o sea, entra y sale, pues lo tendremos que poner en el gasto también. Y por último, el tema de deuda pública, se ejercieron de pago de deuda e intereses un total de 168 millones, 169 prácticamente. Hubo una pequeña disminución en los intereses derivado de que en el tercer trimestre la tasa de interés ya había tenido bajó 50 puntos base en el último trimestre. Este año ha bajado más, entonces pretendemos que bajen los intereses para el 2020. No se ejercieron los 5.700.000 que se tenían para la cobertura de la deuda, derivado de que los regidores aprobaron realizar una modificación al contrato de deuda, entonces ya quedó sin efecto esa parte, que nos fue muy beneficioso. Y en adeudos de ejercicios anteriores se ejercieron prácticamente el 50%. Esto derivado de muchos convenios que se han hecho con proveedores, muchas revisiones que se han hecho sobre a veces facturas que quieren cobrar de hace pues, bastante tiempo, y ya cuando se hace la investigación correspondiente pues no es viable el pago. Y en otras cosas en que sí, pues se trata de conveniar con los proveedores pues alguna manera de realizar pagos en parcialidades o hacer una quita, derivado de que pues a veces en su momento no se realizaron los procedimientos administrativos correspondientes. Y nos da un total de 1.399 millones, que prácticamente pues la diferencia es 0.37%, derivado de pues, la buena planeación que tuvieron ahí los regidores en aprobar. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues básicamente estos son los 2 puntos a tratar que se tenían en la convocatoria. Si ustedes revisan ya lo que nos explicaba ahorita el licenciado Manuel con respecto a lo que es esa modificación, como les comentaba, es recurso que ya se ejerció, sin embargo, bueno, pues sí tenemos que aprobarlo en comisión, y pues la idea es que ustedes sepan de qué manera quedó, porque lo vamos a aprobar en la comisión y posteriormente va a pasar al pleno. Entonces, para que pueda enviarse a lo que es tanto el proyecto de la ley de ingresos al Congreso del Estado, y tenemos hasta el 31 de agosto básicamente
para poder hacer esto. Este tema de la modificación debe de haber salido desde meses anteriores, en abril, pero por el tema de la pandemia también se ha venido retrasando un poquito. Sin embargo, todavía estamos en tiempo de poder subsanar esta parte. Entonces, no sé si alguien tuviera alguna observación, alguna pregunta al respecto. ¿Duda? ¿Esta tabla es de la que venía adjunta con la ley de ingresos? No, eso es No, esa es la modificación. ¿Del presupuesto? Así es. Ya para el 2021. No, para es del 2019. Trae 20. De partida por partida. Sí. ¿Qué es esa, básicamente? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿No? Bueno, pues quedamos atentos para estar en condiciones la Comisión de Hacienda de poder dictaminar. Si nos quieren hacer llegar observaciones, puede ser vía correo, vía oficio, por escrito, o en su defecto, si ustedes consideran o sus regidores consideran hacer otra mesa de trabajo, que nos lo hagan saber para poder convocar a la misma. Pues muchas gracias a todos. Que pasen buena tarde. Buenas tardes. Gracias.